Hola, bienvenidos a La Calúdica. Vamos a hablar de una convención de juegos anual que se celebra en Estados Unidos y no es la G-Con, es la Origins Fair Game, que es una feria de juegos originales que hay en Estados Unidos, que se conoce como Origins. La primera vez que se celebró fue en 1975 y desde 1996 dejó de ser una serie itinerante a celebrar siempre en Columbus, capital de Ohio, donde vive el señor LeBron James. Esta con la G-Con que hemos nombrado son las más importantes de Estados Unidos y junto a la de Essen en Alemania quizás son las más importantes a nivel mundial. Habrá de todo tipo de juegos, desde juegos de guerra, miniaturas, Ameritrash, euros. Veremos alguna serie de ellos ahora. No todos, los más importantes, incluso algunos que hemos visto en otros programas, vamos a repetirlos para que quede más compacto y ese es el objetivo de este vídeo. El primer juego que ya he nombrado en otros programas es el 1754 de Bo Beckett y Jeff Stahl, lo saca Academy Games. Más que Oca pasó de él, se centró más en el 878 Vikings. Este es la anterior, digamos, una precuela del 1775 que sacaron anteriormente. Es el mismo esquema, mapa, mayorías, tirar dados, ataques, uso de cartas. Está muy bien, es un card driving, es un juego medio bajo, ligerito, que se lleva bien y que se juega a 4 jugadores. 2 contra 2, dos bandos serán los indios y los franceses contra los ingleses y los americanos. Es decir, un poco de todo. El juego suele funcionar muy bien y yo os lo recomiendo. Eso sí, es caro de narices. Ahora andará sobre los 65 euros. Otro juego que también hemos hablado en otros programas es el Codename Duet, que es el mismo Codename pero en versión 2 jugadores. Es de Blood Battle, tendremos 25 fichas, de las cuales 9 son nuestros agentes, otros 15 serán gente neutral y tendremos un asesino. Pues lo típico, pondremos esos 25 juegos, le daremos una pista a base de una palabra a otro jugador. Si escoge uno de los nuestros, seguiremos jugando. Si escoge un personaje neutro, cambiará de turno y si saca el asesino, perderemos. Otra vuelta de tuerca al Codename. El siguiente es un juego que se llama El Padrino, el Imperio de los Corleones, que en julio lo sacará ya está en producción, está en transporte y lo va a traer aquí. Es del señor Lang y de Cool Mini or Not. En ella seremos una de las familias de los años 50, posguerra, Segunda Guerra Mundial, en la que tendremos que, a base de utilizar malas artes, ser la familia más importante o mafiosa más importante de aquella época. Andaremos con tráfico de influencia, prostitución, tendremos que dominar territorios, tendremos que sobornar a la policía, a los jueces, hablaremos un poco de ser malos dentro del juego, es decir, un malo benévolo. Y también de cuando tendremos que hacer los servicios al señor Don Corleone. Pues aquel que sea más maloso será el ganador. Y aún encima tiene la virtud de que tendremos dinero, trabajar con dinero negro, convertirlo en blanco, es decir, blanquearlo. Luego es típico de aquí, pero a nivel americano. Aquí somos expertos. Pues es el juego del señor M. Lang. No me suelen gustar sus juegos y Cool Mini or Not son vendedores de plástico más que de juegos. Yo suelo escapar mucho de ellos. Yo lo recomiendo, lo probaré y si me gusta lo compraré. Pero andará sobre 80, 70, 80 euros y es un juego que tiene que funcionar bien para comprárselo. Siguiente juego que ya hemos hablado es de mi querido Vitor Lacerda, Lisboa, que estará a punto de llegar. El Kickstarter decía que era a mediados de junio, ya estamos en junio, tendría que llegar. Y en cuanto llegue, yo os lo presento porque tengo ganas de jugarlo y de presentarlo. Es un juego duro sobre el terremoto que afectó a Lisboa, la capital de Portugal, a mediados de milenio, en la que después de ese terremoto hubo un tsunami y quedó todo destruido. En él haremos de noble, que nos encargaremos de la reconstrucción de Lisboa. Pues ese es el objetivo, ser el más noble, más importante a la hora de construir o reconstruir Portugal. El diseño es maravilloso, gente conocida ya lo han testeado y dicen que es de lo mejor que tiene Vitor Lacerda, así que hay que ir de cabeza con él. Mezcla un montón de mecánicas, todas muy bien entrelazadas, el típico de Lacerda, y el tema está más que bien pegado, es decir, es un temazo. Y lo más curioso es que los puntos de victoria se miden por pelucas. Y otro juego que también hemos hablado, que es el último que hemos hablado, es el Century Spire Road, es decir, el camino de las especies, de Emerson Matucci, y lo va a sacar Asmodee, así que si funciona lo sacarán en español. Matucci lo conocemos porque es el autor del Spectre, que es un juego de ratón, gato y ratón, en la que con los atacantes tenían poderes especiales que podíamos, es como el Sombra sobre Londres, pero con navecitas y efectos. Estaba bien, pero no era mejorable. Pues esto es una serie de
capítulos o de juegos que van sobre el comercio de las especies. Aquí nos centraremos en el camino de la seda, en la que nos haremos 4 acciones. La primera es establecer una ruta comercial, después hacer un comercio o cosechar, la siguiente es hacer una demanda, hacer cumplir órdenes, y la última sería descansar o pasar para recuperar cartas. Esto se hace rondas consecutivas hasta que llegue a la ronda final, que más puntos tenga será el ganador. Es un card driven, construcción de mazos, de building, set collection, y es €1 de nivel medio. De 2 a 5 jugadores, de 30 a 45 minutos, a partir de 8 años y ligerito. Es decir, para escapar, pero por lo menos es €1. El siguiente juego que vamos a ver es el Whistled Stop, del señor Scott Caputo y de la editorial suiza carísima y de componente regulero, que es Bezier Games. De 2 a 5 jugadores, 75 minutos, 13 años, dureza media. Estamos ante un pick and deliver, es decir, coger y llevar, y con colocación de losetas, que no es un 18XX, pero se parece un montón 18XX. Tenemos nuestra compañía de ferrocarriles que iremos del este de Estados Unidos hasta el oeste de Estados Unidos. Construiremos rutas, recogeremos cargas valiosas, entregaremos bienes, conseguiremos pasta. Con esto podemos ir comprando más pasta, comprando otras acciones a otros jugadores, intentaremos sacar más losetas, bloquearemos a otros jugadores, haremos paradas especiales que servirán tanto para ti como para el resto de los jugadores. Tendremos habilidades especiales, eventos, un poco de todo. Pinta bien, pero yo debo decir, no compro nada, por timadores. El siguiente juego que vamos a ver también es curioso, es el Island Hopper, del señor Scott Ailes. La editorial es Eagle Griffon Games, que también son hiper caros, pero como Vital Lacerda está trabajando con ellos, pues trago de vez en cuando. Si no es por Vital, no, tampoco compraría a Eagle Griffon. De 2 a 6 jugadores, de dureza media, baja, de 45 minutos a partir de 13 años. Este es curioso, este juego, por lo menos. Es un juego de cartas que nos cuenta que somos unos... vendemos bienes a distintas islas a través del avión, pero somos lastimosamente pobres. Y tenemos que compartir entre nosotros los jugadores un avión. Y no solo tenemos que compartir el avión, sino que tendremos que luchar por ser quién es el capitán. Habrá subastas, primero para saber qué avión utilizaremos, y después sabemos qué tipo de... o otra subasta para saber quién va de capitán. Y ese capitán tendrá que entregar unos bienes. No todos los bienes se van a entregar y no se van a entregar a todas las islas. Entonces habrá unas pujas o unas, digamos, influencias a ese capitán para que entregue los bienes a unas islas y no a otras. Es un pick and deliver con subastas y set collection. Por lo menos pinta gracioso. Otro de los juegos que también va a pegarlo bien, no solo porque sea conocido, sino porque tiene mucho fan detrás, que es La caza del anillo, del señor Maggi, Neri y Nepitelio. Es la tercera parte del juego de Señor de los Anillos. Tenemos el Tierra Media, tenemos las 5 batallas, 5 ejércitos, y tendremos la caza del anillo. Más de lo mismo, es un juego con bluff, el gato y ratón, en donde tendremos que uno cazar, que serían los Nazgûl, y otro que esconderse y conseguir llegar a Rivendell, que es Frodo. Tiene dos capítulos, uno en el que Frodo intentará luchar contra la corrupción del anillo y con movimientos ocultos tendrá que llegar desde donde está a Bree. Los Nazgûl, por supuesto, lo querrán matar. Y una vez conseguido, con 2 tipos de tableros, un tablero por un lado y otro tablero por otro, es decir, un jugador va a trabajar con un tablero, los Frodo tendrán un tablero y los Nazgûl tendrán otro. Una vez conseguir el primer capítulo, que es llegar hasta Bree, a partir de ese momento jugará desde Bree e intentar llegar a Rivendell. Pinta bien, pero no llega a ser, es decir, más que un gato y un ratón, es decir, otra vuelta de tuerca al juego mítico de la Guerra del Anillo. Y otro que estoy encantado de anunciar es el Lignum, pero esta es la segunda edición que va a sacar Capstone. Es de Alexander Wemmer, grandísimo juego, muy recomendable, es uno de mis favoritos que salió el año pasado, mejor dicho, hace 2 años, de 2 a 4 jugadores, 2 horas, a partir de 12 años, y es €1 duro, por fin €1 duro. Esta segunda edición, vamos a hablar primero de cómo es el juego. Es un típico juego de programación, intentarás moverte, y al moverte sin tener que añadir, puedes moverte más o menos la cantidad de espacios que tengas, es decir, va por espacios alrededor del tablero. En ello puedes hacer distintas acciones y recibir distintos beneficios. O bien haces una programación a lo largo, rápida, para ir cargándote la madera en el tablero, en tu aserrador, o si no vas lento y cargándote menos, pero digamos que vas a producir menos. Pues está muy bien construido y está muy bien
ensamblado. Pues esta segunda edición nos trae ese mismo juego, pero con una expansión que es la Ebenistería y Edificios, en la que traerá carpinteros, tendrá un par de módulos más localizaciones más en el tablero, tendrá unas habilidades especiales y el carpintero te dará unos beneficios al final de la partida. Este juego, ya os digo que es imprescindible. Otro juego que vamos a hablar es un juego de Rio Grande Games, que suele sacar buenos juegos. El juego se llama Cold Country, del señor Kane Click, de 2 a 4 jugadores, 90 minutos y a partir de 14 años. Estamos ante un €1,5. El País del Carbón es un juego basado en la corrupción. En él haremos jefes de esa industria de carbón, de una determinada empresa de carbón, en la que tendremos sobre todo que organizarnos o dirigir a los capataces. Los capataces son de esa vieja escuela que antes estaba el jefe que sus propios compañeros. Pues es lo que haremos. Esos capataces los dirigiremos, ellos regularán el precio del carbón, los permisos, los servicios públicos, la construcción, y eso aumentará o disminuirá nuestras arcas. También el jefe se encargará de suministrar o organizar el comercio. Comprará bienes, venderá bienes y siempre tendrá que buscar el punto óptimo para vender y comprar. Tendremos revisiones del inspector, tendremos que evitar la corrupción para que nos pillen y si nos pillan bajaremos bastante nuestros ingresos. Es un juego el que ganará el que más pasta tenga y tendremos mecánicas, colocación de trabajadores, especulación, programación y colocación de losetas. Otro juego que también presume de no ser un 18XX, aunque se parece, es el No Caboose, de John van der Graaf, de la editorial Graphic Simulation, es decir, será propiamente suya, de 2 a 6 jugadores, 3 horitas, ligero, 3 horitas y ligero suena raro, y a partir de 10 años. Como dices, no es un juego de 18XX y da la sensación que es un Aventureros al Tren en versión larga, pero no, es un juego de economía basado en la venta y compra de acciones, pero el juego presume que es el mejor o el mercado de valores más increíble que podemos encontrar en todo el mundo lúdico. Es decir, todo el mundo la tiene grande hasta que... ¿Y qué más podemos decir? Que es un juego en el que los valores, los precios de los mercados dependen mucho de la especulación, de los accidentes climáticos, de la compra y venta de los jugadores, del pánico económico, puede haber un montón. Y con ese dinero que consigamos podemos conseguir o más acciones o comprar losetas y colocar ferrocarriles. Es decir, no pinta mal, pero tampoco pinta bien. Es decir, no es nada nuevo bajo el sol. Ya estamos acabando. El siguiente juego que vamos a hablar es del señor Phil Silvestre, que lo conocemos por el de King's Death y sobre todo por el Beast Dash Ball. El juego se llama The Lost Expedition, lo sacará por su editorial Osprey Games y es de un juego de 1 a 5 jugadores, 50 minutos a partir de 14 años de carácter familiar ligero. En él nos cuenta que el señor explorador legendario Percy Fawcett se fue al Amazonas en busca del dorado, pero se perdió. Entonces organizamos una expedición para rescatarlo. Se producen ciertas dificultades en el Amazonas y nos olvidamos del señor Fawcett y lo que vamos a intentar es salvar nuestra vida. Tenemos que controlar la comida, tenemos que controlar las municiones y evitar todas las trampas que podemos encontrar en el juego. Se puede jugar solo o cooperativo. Vamos a ver qué funciona y es un juego, como dijimos, de carácter familiar. Y el último juego que vamos a ver es el Summit, de Conor McKay, de la editorial Inside Up Games, de 1 a 6 jugadores, 150 minutos, a partir de 14 años y dificultad media. Es un juego de cartas, pero como el K2 de Masqueoka, pero a la inversa. Aquí lo que tenemos que es descender, no subir. Tendrá modo cooperativo, competitivo o solitario, y con un tablero por 2 lados, es decir, un tablero de doble cara. Bajaremos la montaña de forma peligrosa, evitando las dificultades que nos puede atrapar o presentar esa montaña, desde animales o vientos o condiciones climáticas. Veremos cómo funciona, pero lo que más curioso es que introduce el sistema karma, del que te dará puntos de victoria. Si ayudas a los demás te darán puntos de victoria, si intentas perjudicar a los demás te sacarán puntos de victoria. Ese balance es lo que tenemos que hacer, si ayudar o no ayudar. Ayudar, pues darle oxígeno, darle comida, darle agua. No ayudarle, pues darle patadas, golpearlo o incluso cortar la cuerda. Tiene más de 200 cartas y 100 losetas. Es una colocación de losetas, construcción de mano y de building. Pues esto, ya acabamos, por fin, es la calúdica donde las ferias de verdad, o los certámenes de verdad, o los concursos de verdad.